A continuación, los invitamos a escuchar la intervención del señor Ministro de la Defensa Nacional y Gerente para la Reconstrucción de Mocoa, doctor Luis Carlos Villegas. Muy apreciado señor Vicepresidente de la República, General Oscar Naranjo, muy apreciado Martín, director de la Fundación Buen Gobierno, señores generales de la cúpula militar y policial que nos acompañan, señor director de Seguridad de la Presidencia, Juan Carlos Restrepo, doctor Daniel Mejía, director de Seguridad de Bogotá, señores viceministros, señores presidentes de los gremios, de los institutos públicos y privados, de las distintas empresas, universidades, de las academias, tanques de pensamiento y todos los aquí presentes esta mañana. Quiero, antes de referirme a los asuntos propios de este foro, hacer un agradecimiento de verdad, desde el alma, personal y del gobierno, a los colombianos, por la manera como han reaccionado generosamente por la tragedia de Mocoa. Una cultura que no estaba muy arraigada, que era hacer la ayuda en dinero, por desconfianza, por tal vez pocos antecedentes. Esta vez ha cambiado radicalmente y ya estamos en cerca de 3.000 millones de pesos en la cuenta de la unidad de riesgo, en pesos. Y también la señora canciller me ha dicho que ayudas internacionales en dinero han llegado por cerca de 9 millones de dólares. También las ayudas ordenadas en especie han llegado y masivamente a nuestras guarniciones militares, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, a la Policía Nacional, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eso quiere decir que este es un país que puede juntarse frente a grandes causas y que aquella ausencia de intereses nacionales, que fue una de las consecuencias más graves del conflicto, hoy, terminado el conflicto, puede volver a aparecer en el corazón de nuestra sociedad, volver a identificar intereses nacionales que nos unan, que nos den un norte, una brújula común, una voluntad de actuar por encima de la ideologización de los debates. Y así será la reconstrucción de Mocoa, un reflejo de la capacidad de la sociedad colombiana y de su Estado de actuar unificadamente. No habrá exclusiones, no habrá excepciones, todo Colombia está invitado a que ese proyecto de hacer todos los días más colombiano al Putumayo sea la consecuencia de la reconstrucción de Mocoa. De manera que desde aquí, a través de los medios, a través de las distintas instituciones, yo quiero agradecerle a Colombia la manera como ha reaccionado. Esa reacción compromete aún más al gobierno para que la atención de la emergencia y posteriormente la reconstrucción sea todo un éxito y todo un referente hacia el futuro. En cuanto a lo que nos convoca, pocas personas, ministros o exministros, políticos o empresarios, podrían suscribir la totalidad de lo que ha dicho el general Naranjo, como lo puedo hacer yo. Ahí están las ideas que han movido al gobierno y al presidente Santos a lograr una negociación que nos permita ver la paz
una paz, como se ha dicho, duradera y estable. Ahí están las ideas de cómo defenderla, esa paz. Ahí están las ideas de cómo desarrollar los acuerdos. Ahí están las ideas de qué se deriva de la paz en materia de seguridad. Y ahí están las ideas políticas muy claras de cuáles son las incertidumbres ciudadanas frente a los nuevos retos de seguridad. De manera, mi general Naranjo, que no tiene usted sino seguidor en este ministro y en este amigo de tantos años, en las cosas que usted ha planteado hoy, que yo creo que son correctas, que comparto como colombiano, pero sobre todo como ministro, y estoy seguro, porque así lo hemos conversado, que nuestra cúpula militar y policial también hace suyas esas palabras. Quiero empezar con una idea, que es cómo la percepción está mal, pero en algunos casos cómo la percepción de la percepción también está mal. ¿Qué digo con eso? Todas las encuestas desde hace un año, mes tras mes, vienen mostrando que cuando se le pregunta a los colombianos cuáles son los principales problemas del país, la seguridad bajó de ser el primer problema a ser hoy el cuarto problema. Y no porque se haya quedado arriba y los demás hayan subido, bajó de 48% a 18% la percepción de que la seguridad es el primer problema nacional. Y sobre eso no hemos hecho causa. Hemos hecho causa sobre la percepción de seguridad en su barrio, en su ciudad, en su actividad. Pero como conciencia nacional ya está la medición de lo que el país entiende por fin del conflicto, de lo que el país entiende por caída en los indicadores de inseguridad, de lo que el país entiende como labor de la fuerza pública, de la fiscalía y de la justicia en materia de seguridad integral. Entonces yo creo que la primera idea que quiero poner sobre la mesa es cómo podemos leer las propias encuestas que ya nos dan datos de que la gente sí entiende la mejoría de la seguridad con los casos que nos dicen que la seguridad se percibe como una amenaza que sigue ahí. Y vamos a mirar entonces los datos duros y puros. En materia de homicidio, y aquí valga la pena también decir algo sobre axiología, sobre valores. En muchos debates de Congreso, en artículos de medios de comunicación, encuentro yo que el valor del derecho a la vida no está en el primer lugar de la lista de algunos líderes colombianos. Y eso lo identifico yo, lo ilustro con una anécdota. Si hay un asesinato en Transmilenio, la gente espera que el bus llegue a la siguiente estación. Si hay un robo de celular, los 40 pasajeros se bajan, cogen el ladrón, cogen el celular, se lo devuelven al dueño y el bus sigue para la siguiente estación. No disfrutar esta sociedad el hecho de que los homicidios eran 26.540 en el año 2000, 15.500 en el año 2010 y el año pasado 12.200, con un ahorro de vidas del 54%, denota una interpretación de los valores que hay que investigar más. ¿Por qué no nos duele más el hecho de que haya violencia? Y cuando esa violencia baja, no nos parece que sea una gran noticia. Entonces, hay que reflexionar más sobre el homicidio en Colombia. Nosotros llevamos en el año 2017 2.742 a 31 de marzo. Eso significa una caída adicional del 12% frente al año pasado.
vamos, aunque esa no es una medición lineal, a menos de 11.000 homicidios este año, con una tasa que va a bajar de 24 por 100.000 habitantes a probablemente 22,5 o cosa parecida. Ya estamos por debajo de los promedios latinoamericanos. Pero también, como lo mencionaba el general Naranjo, en materia de secuestros, hemos bajado notoriamente de 3.500 secuestros a 24 este año, en lo que va corrido hasta 31 de marzo, con una caída de 2 dígitos también. Igualmente los ataques terroristas, los ataques a la infraestructura, aún con el ELN haciendo de las suyas en determinadas zonas del país, especialmente en materia de oleoductos. Los ataques a la infraestructura han disminuido. Pero al mismo tiempo la acción de la fuerza pública pues ha hecho que en materia de Ejército de Liberación Nacional podamos tener crecimientos en materia de neutralizaciones en el año 16 de más del 59%. Es decir, a pesar de que hay una negociación ya terminada con las FARC y esos indicadores bajan, el Ejército de Liberación Nacional exacerba su acción, pero al mismo tiempo la fuerza pública da los resultados ya conocidos. Y me refiero, por ejemplo, a la operación que tuvo lugar en norte de Santander hace apenas unos días, donde pudimos neutralizar 10 miembros del Ejército de Liberación Nacional de una columna que había hecho todos los daños posibles contra el gobernador, contra nuestro capitán de la Dijín, contra el oleoducto, extorsionaba, secuestraba, ponía en vilo habitantes en la frontera del territorio venezolano. Y hoy precisamente, la acción coordinada, conjunta de nuestra fuerza pública con policía, fuerza aérea, ejército, ha dado al traste con el cabecilla de la compañía Vázquez Castaño en el Cauca, alias el Indio, persona también muy conocida por sus actos de terror, por su extorsión, por su secuestro, inclusive, y vuelvo y lo digo, por su participación en amenazas a líderes sociales de esa zona del país. Estos indicadores de seguridad que han mejorado se deben básicamente a una política explícita del Estado colombiano que ya cumple 17 años, todo el siglo, y que ha sido acompañada por resultados que también se ven, por ejemplo, en los temas de pobreza. El país tampoco disfruta suficientemente, para mi gusto, que los índices de pobreza hayan bajado notoriamente entre el 2000 y el 2017. Notoriamente quiere decir que tenemos la mitad de la pobreza de hace 15 años, apreciados amigos. La mitad. Casos de éxito están en China, en Brasil, en tal vez Tailandia. ¿Por qué no se menciona Colombia, que yo creo que en términos proporcionales a su población ha tenido unos éxitos en materia de pobreza inclusive superiores? Bueno, y así en inflación o en tamaño de la economía o en el número de turistas internacionales, que este año va para 7 millones de visitantes internacionales, que entre otras cosas produce, general Naranjo, una necesidad de transformación en la policía, una policía que está preparada para malatender 500,000 de turistas internacionales, y nos vamos a enfrentar a 7 millones de turistas internacionales. Entonces, ese refuerzo de ese solo servicio de policía de turismo requiere un gran esfuerzo en recursos, en entrenamiento, en bilingüismo, en capacidades de atender con inteligencia, con información sobre la historia, sobre la geografía, sobre el medio ambiente de nuestro país. Este cuadrito creo que ilustra exactamente lo que ha pasado en materia de homicidio. Entre 76 y 2016 son las dos hitos en materia de homicidio.
en el 2016 volvemos a tener la misma tasa por 100.000 habitantes de 1976. Es decir, ahí están 40 años de recorrido violento, a veces súper violento, como en los años 90 o entre 2000 y 2005. Pero otra vez vuelve el país a los 70. Eso no quiere decir que no tengamos muchos homicidios. Sí, tenemos muchos homicidios, pero tenemos menos de la mitad de lo que teníamos en el año 2000 y tenemos la misma tasa de hace 40 años. Que es yo tengo en eso mucho entusiasmo, pero no soy muy seguido, inclusive dentro del propio gobierno, que es la extorsión. La extorsión es un delito que depende de su denuncia. A pesar de que yo he instruido a la policía y le he pedido a la fiscalía que recuerden que la extorsión es un delito de orden público, que no necesita denuncia, se investiga de oficio. Usted no tiene que llevar al extorsionado a que dé una declaración. Si se sabe que ese delito se cometió, hay que investigarlo, hay que poner preso a quien lo está haciendo y hay que llevarlo al juez para que lo condene, sin que siquiera haya necesidad de la denuncia. Bueno, por eso algunos dicen que la medición de la denuncia se parece a la de la inflación del DANE. Y es que si en el DANE dicen que la inflación subió, el director del DANE es muy buen economista. Pero si el director del DANE se atreve a decir que la inflación bajó, es un vendido. Así pasa con la extorsión. Si la extorsión sube, la gente dice, ah, qué cosa tan grave. Si la extorsión baja, dice, no, es que no están denunciando. No, ese es un número que se mueve con sus propias características sociológicas. Y cuando la extorsión baja y coincide con una política pública para luchar contra la extorsión, como es el proceso de paz, debe ser que algo de cierto tiene. En todo caso, a marzo de este año estamos otra vez en los niveles de ese delito de principios de siglo. Y esto, general Naranjo, se debe a una buena acción investigativa de las fuerzas, pero sobre todo a que las FARC dejaron de extorsionar. Este cuadro nomás, para mí, justificaría los esfuerzos de paz. Pero como vamos a seguir viendo cuadros de influencia específica, clara, casuística del proceso de paz sobre el comportamiento del delito. Igual el secuestro. El secuestro está en sus mínimos niveles desde que se hace medición. Esta es otra estadística que realmente debe dar muchísima confianza a los ciudadanos. Y lo que usted mencionaba de afectación de la fuerza pública, mientras que en el 2000 600 asesinatos de miembros de la fuerza pública, hemos bajado ese número notoriamente y ya ninguno de estos asesinatos proviene del conflicto con las FARC. Y en materia de heridos, pues pasamos de 1.900 a 250, también este año, sin que ninguno de esos afectados provenga del conflicto con las FARC. Luego, con el general Nieto, nos inventamos un puesto de mando conjunto sobre homicidio. Es decir, el homicidio está bajando, esto va bien. ¿Cómo hacemos para que se acelere ese descenso? Y desde el mes de agosto del año pasado, montamos un puesto de mando único, donde está, por supuesto, la dirección de la policía y las direcciones responsables, el ministro, viceministro de políticas y los comandantes regionales. Y miren esa línea azul. Desde septiembre del año pasado hemos podido bajar los promedios mensuales de asesinatos por debajo de los promedios mensuales del año anterior, pero con diferencias que son realmente muy importantes, de 170 muertes menos en promedio por mes. 170. Estos son 42 o 43 semanales, es decir, 6 muertes diarias menos. Eso tendría que producir en Colombia confianza, alegría, crítica porque debemos seguir bajándolo, pero es una política
que ha dado resultados. En cuanto al seguimiento de esa política por ciudades, miren los efectos que ha producido en estas 14 ciudades de las 23 que analizamos. En Turbo, el homicidio es del 73% desde septiembre del año pasado. En la caída es del 47%, en Bello del 30%, en Pereira del 22%, en Montería del 20%, en Cartagena del 19%, en Villavicencio del 16%, en Jumbo de menos 13%, Bogotá menos 10%, Maicao menos 9%, Santa Marta menos 8%, Cali menos 7%, Bucaramanga menos 5% y Barranquilla menos 5%. Y pregunté entonces cuáles son las ciudades donde la tasa es menor, donde los homicidios son menores y dónde son las ciudades donde son mayores. 5 y 5. Las 5 ciudades con menor índice de homicidio son hoy Bogotá, Ibagué, Santa Marta, Soledad y Bucaramanga. Y las mayores son Maicao, Turbo, Jumbo, Tumaco y Quibdó. Y dije, bueno, ¿y cuánto contribuye cada grupo de estos a los homicidios? Pues resulta que las ciudades que mayores índices de homicidio tienen contribuyen con el 4% y las que menores índices de homicidio tienen contribuyen casi con el 14%. Es decir, para aquellos que dicen el país está en un caos, están matando a la gente, eso no es cierto. Hay sitios donde tenemos problemas de violencia, que son los sitios residuales de crimen organizado, llámese disidencia, llámese Clan del Golfo, llámese Pelusos, llámese ELN. Pero en general, la contribución a la mejoría del homicidio proviene sobre todo de las ciudades como estas 5, que tienen los menores índices, pero que contribuyen 4 veces más que aquellas que tienen los mayores índices. Esto es simplemente reiterar lo que el general Naranjo dijo en términos políticos. No hay ciudad en la que no debamos intervenir contra el homicidio. En las que van bien porque contribuyen más y en las que van mal porque tienen altos indicadores de tasa. Y esa es la misión de nuestro PMU. Quiero aquí también, muy de paso, referirme a las amenazas y homicidios a líderes sociales. Este año llevamos 6 casos que tienen reconocimiento de Naciones Unidas. Hay otros 12 que están en proceso de verificación porque todavía no hay claridad sobre la membresía de la víctima frente a organizaciones sociales o las causas o las circunstancias. 6. De esas 6 tenemos ya 5 personas en indagación, 2 capturas que se suman a las 47 indagaciones del año pasado, 6 juicios, 6 investigaciones y 4 sentencias en el año 2016. Y quiero aquí recordar mis andanzas con el general Naranjo. En la OIT, el gran problema que tuvo Colombia 15 años fue el asesinato de sindicalistas supuestamente bajo un plan sistemático. Yo recuerdo que cuando llegó el general Naranjo a la policía, a su dirección, nos reunimos para un plan. De esa reunión surgió una fiscalía que decidió poner una unidad de fiscales al servicio de las investigaciones en materia de sindicalistas. Surgió un plan de protección de sindicalistas de la Unidad Nacional de Protección. Surgió un programa de prevención con las centrales y pudimos bajar los asesinatos contra miembros de sindicatos hasta el punto de que se llegó a decir que la tasa en Colombia era 35 por 100.000 para todo el mundo
pero para los sindicalistas era 2 por 100.000. Yo creo que tenemos que repetir esa experiencia, mi general, y el presidente ha dicho explícitamente que va a tener usted un liderazgo en este tema. Porque este es un asunto de inmensa importancia para la política exterior de Colombia, para sus intereses nacionales. Aquí no puede caber duda de que no hay un designio de asesinato de líderes sociales. Yo no la tengo, no hay duda de que aquí esto que ha sucedido son unos casos relacionados con la microdelincuencia en algunos casos, con el ELN en unos pocos y con circunstancias territoriales de gente que defiende al Estado frente a la minería ilegal o que quiere sustituir cultivos de coca y las organizaciones criminales los asesinan o los amenazan. Pero son casos que no tienen tras de sí un designio. Yo lo invito entonces, general, a que pensemos en un esfuerzo parecido al que se hizo para decirle al mundo que nos duelen todos y cada uno de los homicidios de líderes sociales, sí, pero de todos los colombianos. Y que nuestra misión es investigar todos los homicidios de colombianos, incluidos y con más énfasis los supuestos líderes sociales. Eso yo creo que puede hacerse con la experiencia que su señoría y yo tenemos pasada. El segundo tema que quiero hoy compartir con ustedes brevemente es el de la transformación de la policía, de la legislación de policía y de nuestras fuerzas. Primero quiero decir algo que es necesario porque el debate siempre está presente en algunos círculos. Lo que sigue es el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Y uno oye por ahí que sigue gente dándole a ese tambor. Pues bien, el presupuesto para el año 18, el año entrante, tiene un incremento ya en lo que tenemos como cupo fiscal del 4%. Vamos para 31 o 32 billones de pesos. En cupo, probablemente eso se modificará hacia arriba al terminar la negociación con el Ministerio de Hacienda. ¿Qué quiero decir con ese detalle? Esto que ustedes han visto, de indicadores a la mejoría, de proceso de paz en proceso de implementación, de necesidad de terminar la batalla contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, de garantizar nuestra soberanía frente a incertidumbre internacional, requiere las fuerzas militares y de policía más poderosas de la historia. Hoy las tenemos, las más poderosas de la historia. El año entrante está garantizada su capacidad, está garantizado su poderío a través de este presupuesto que ya está acordado. Ya veremos el próximo gobierno qué hace, pero este gobierno entregará financiada a la fuerza pública para que mantenga su rango de la fuerza pública más poderosa de la historia. Y en ese orden de ideas viene la transformación de la policía. Nuestro código de policía en estos 2 meses de aplicación, que son febrero y marzo, ha producido la caída de las lesiones personales en casi 50%. Por el solo hecho de que la policía puede entrar a los sitios a decirle a las personas, no se agarre, no se pegue, el cuchillo no lo saque, preste la pistola, yo le veo si tiene permiso o no. Eso no se podía hacer. Eso quiere decir que también el homicidio derivado de las riñas ha bajado 23% en 2 meses. Es decir, el doble de lo que ha bajado el homicidio en el periodo de enero-marzo. Eso ya justifica nuestro código de policía. Eso ya hace que nuestro código haya dejado una huella y un cambio en la seguridad de los colombianos. En materia de transformación de la policía, ya el documento correspondiente que recoge las conclusiones de la Comisión Presidencial está en plena ejecución. Hemos fortalecido los carabineros. En este gobierno se han fortalecido pasando de 7.200
a 8.800, pero se ha ordenado 1.500 adicionales. Y ya la disposición del Ministerio de Hacienda está para financiar ese aumento. Dentro de eso está también el mejoramiento de la transparencia. El general Nieto ha hecho un gran lanzamiento de esa política el viernes anterior, con rendición de cuentas, veedurías ciudadanas, asuntos internos, fortalecimiento de la inspección general, etc. Y fortalecimiento de la seguridad ciudadana hacia el futuro, de 5.000 policías por año a partir del año 19. Es decir, 50.000 en 10 años, que den posibilidad de hacer esa financiación y sobre todo su entrenamiento y capacitación con toda excelencia. Entonces hay todos los documentos que están aplicándose, como la Visión 2030, los próximos 150 días para tomar las decisiones institucionales y los procesos más largos de transformación en doctrina, en capacitación, en equipamiento, etc. También nuestras Fuerzas Armadas se han transformado y esas presentaciones se han hecho ya públicas. Un ejército que sin abandonar las capacidades que ha aprendido, que ha adquirido durante el conflicto, pueda regresar a sus básicos de defensa de la soberanía, de defensa de los recursos naturales, de defensa frente a nuevas amenazas como la ciberseguridad o como el terrorismo urbano. Ese es un ejército transformado, que ha transformado su doctrina, su organigrama y que tiene hoy financiada su transformación. Como la tiene nuestra Marina, una Marina que ha decidido ser una Marina mediana regional, es decir, con capacidades en el hemisferio sur de este continente, en Centroamérica, para poder ayudar la lucha contra el crimen transnacional y, por supuesto, garantizar nuestra soberanía marítima y fluvial. Y una fuerza aérea que es hoy una fuerza capaz de disuadir en lo internacional, pero también una fuerza que está lista a coordinar con policía y con ejército y marina en operaciones contra las amenazas domésticas, como lo ha comprobado en esta misma semana. Y termino en cuanto a narcotráfico, lo que yo he llamado la última batalla. A la fecha, queridos amigos, lo que ha pasado en materia de lucha contra la cadena de narcotráfico es algo sin antecedentes en la historia de esa lucha. El año pasado incautamos 378 toneladas de cocaína pura, más 50 que incautó Panamá, porque Panamá no trae la cocaína propiamente de Inglaterra o de Tailandia, es colombiana. Eso suma una incautación en esos dos países nomás, para no mezclarle Centroamérica o Ecuador o Perú, 430 toneladas de cocaína pura que no fueron a los mercados internacionales. Eso vale 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares es lo que invirtió Brasil en los Olímpicos, en un año de incautación de cocaína. Eso debería tener un reconocimiento internacional mayor y nacional, por supuesto. Este año llevamos 107 toneladas de cocaína pura en 3 meses. 107. Eso me lleva a mí a decir con autoridad que estamos en un neto de toneladas hacia el mercado externo menor que en el año 15. Es decir, 16 y 17 van en unos netos por debajo de lo que fueron los netos al mercado externo de ese año 15 y hacia atrás. Y me parece que el esfuerzo que se ha hecho sobre lavado de activos es correcto. Hay extinción de dominio por todo el país. Tenemos un convenio con los Estados Unidos que por fin se ha suscrito con la Fiscalía para buscar bienes que están en manos de las mafias en el exterior y en territorio de los Estados Unidos, y hemos tenido gran éxito en la lucha contra los laboratorios, los cristalizaderos, etc. Y en lo que se nos ha encomendado de erradicación, hoy puedo decir
que vamos en 8.100 hectáreas erradicadas en 3 meses. Eso quiere decir que vamos a cumplir con la meta de 50.000 hectáreas. No ha sido fácil, hay oposición peligrosa de las mafias, la erradicación se está haciendo sobre cultivos industriales, especialmente en Tumaco y Nariño, y eso lo ha entendido la comunidad de campesinos pequeños. En ese diálogo se pudo desbloquear, por ejemplo, antier, la carretera Tumaco-Pasto, y en ese documento que se firmó explícitamente se dice que el gobierno utilizará la erradicación forzosa para los cultivos industriales. 8.100 hectáreas, que son 5.000 del Ejército y 3.100 de nuestra Policía Nacional, con nuevos métodos que son eficaces, costosos, pero eficaces. Entonces, urge que en este mes de abril los programas de sustitución también aparezcan ya con números de hectáreas tangibles, medibles. Y eso sucederá en los próximos días y semanas. Y en cuanto a crimen organizado, yo quiero decir que los grupos armados organizados que quedan tienen una posición estratégica bien distinta a la que tenían a principios de siglo. El Clan del Golfo tenía 4.000 miembros armados en el año 2009. Hoy tiene 1.800. No es cierto que el Clan del Golfo esté creciendo, invadiendo regiones. El Plan Victoria que tiene el Ejército y la Fuerza Militar, las comunidades seguras y en paz de la policía, han ahuyentado al Clan del Golfo de las zonas que querían copar. Luego, mi invitación se suma a la del general. El sometimiento a la justicia está a disposición del Clan del Golfo. No tienen otro camino, no hay negociación política posible, y estos resultados de reducirlos a menos de la mitad de lo que eran hace 6 años se seguirán repitiendo día tras día, mes tras mes, con una fuerza pública que hoy tiene todos los recursos que estaban a disposición del conflicto con las FARC, a disposición del conflicto con los señores del Golfo, conflicto policial, no político. Ese es en realidad el escenario del crimen organizado. Lo que sigue es EPL y Pelusos, que están muy notorios, pero que no corresponde su notoriedad a realmente su capacidad de hacer daño como crimen organizado. Y en cuanto a los puntilleros, estamos estudiando si los descaracterizamos, general Naranjo, porque su capacidad está más reducida. Estamos haciendo todo el trabajo de inteligencia para saber si esa decisión de descaracterizarlos es acorde con los intereses nacionales futuros. Y decirles que tenemos todo un sistema de reacción inmediata en las regiones que es el que ha permitido que la invasión de nuevas amenazas a las zonas donde tenían influencia las FARC se produzca masivamente. Ese Plan Victoria y el Plan de Comunidades Seguras y en Paz tiene un sistema que se llama Sirie de reacción inmediata para el avance de la estabilización. Tiene esa localización geográfica. Está a disposición de quien quiera en este momento saber quién es el oficial responsable en cada una de esas zonas, con su teléfono celular, para que allí puedan canalizar toda queja, todo hecho que parezca sospechoso, toda información que provenga de la comunidad o de las autoridades. Hasta el momento, y eso lleva aproximadamente 45 días, hemos tenido 82 informaciones, incluidas las de los medios, las que provienen del propio gobierno, de las autoridades políticas locales, de las cuales 68 han sido desvirtuadas o aclaradas, y 14 que están en procesos de operaciones porque se ha comprobado que eran una amenaza. Yo los invito a que sigan usando en las regiones nuestro Sirie. Tenemos los mecanismos para actuar de inmediato cuando llega una denuncia, para prevenir cuando hay una amenaza, para estar en cuestión de horas, sino de minutos,
en los sitios. Y nos pasó eso en Popayán. Un señor dijo, en este momento en la vereda, creo que era La Marina, hay 6 hombres de negro armados. El general Rodríguez tomó su teléfono y 35 minutos después reportó de allá el mayor. Aquí estoy con el presidente de la Junta de Acción Comunal. Pregúntele si ha visto en las últimas 72 horas gente armada de negro. No, no señor, ponga eso en un acta. Y volvió el mayor con la información a la reunión. Eso en una información que no era cierta, pero en las que son ciertas también tenemos la capacidad de hacer ese seguimiento, como en los 14 casos a los que me he referido. Y 2 o 3 comentarios finales. El año pasado, por allá en septiembre, cuando empezamos a oír sobre los crecimientos muy importantes de las hectáreas de coca, yo me pregunté, ¿por qué si hay este crecimiento, la consecuencia sobre el crimen en Colombia no es proporcional? ¿Por qué si hoy tenemos 120.000 hectáreas de coca iguales a las que teníamos en el 2000? En el 2000 teníamos el doble de asesinatos, extorsión, secuestro, crecimiento del crimen organizado en armamento, en reclutamiento, y este año no. Y cuando a uno le dan las explicaciones, por supuesto dice, pero claro, resulta que el último eslabón de la cadena de narcotráfico ya no es colombiano. Es mexicano, es centroamericano, caribeño, norteamericano, asiático. Y ese último eslabón vale 20 veces más que todos los eslabones anteriores. Es decir, 1 kilo de cocaína pura en frontera con Panamá, FOB, como dicen en comercio exterior, vale $1.500. En Nueva York vale 30.000. Esa plusvalía de 1.500 a 30.000 ya no es nuestra, no entra a la criminalidad colombiana. Por eso los carteles de Medellín, de Cali, del norte del valle, de la costa, eran tan poderosos, estaban integrados de Londres a Caucasia. Hoy es toda esa cadena de eslabones primarios hasta la cocaína FOB en frontera. Por eso tenemos menores consecuencias sobre la criminalidad. Eso no nos releva de la responsabilidad de erradicar 50.000 hectáreas y sustituir otros 50.000 este año. Y el año entrante dar la última batalla contra el narcotráfico, que es hacer que Colombia deje de ser el primer productor de cocaína en el mundo. Termino entonces diciéndoles, un reto muy importante para la seguridad, además de todo lo que estamos haciendo en capacidades de inteligencia, consiste en que la anécdota no derrote a la política. Eso necesita que tengamos como gobierno una mayor participación en lo que constituye la construcción de la anécdota. Si yo vengo y me echo este discurso ante ustedes diciendo que el homicidio ha bajado a menos de la mitad de lo que era el siglo pasado, y en el noticiero de las 12:30 sale el asesinato de una señora, la reacción de ustedes es, ese ministro nos mintió. Bueno, no de ustedes que son académicos en su mayoría, pero del ciudadano televidente. Yo creo que lo que hay que hacer es tener una capacidad como en nuestro CIRIE de reacción inmediata a la anécdota, solucionar la anécdota. Lo digo también para Mocoa, del señor que no pudo mandar las plantas de potabilización. Es una anécdota, pero hay que mandarlas. Ya se fueron para Mocoa. O del que le faltan las 4 sillas de ruedas porque se las llevó la quebrada. Son 4 sillas de ruedas, pero hay que solucionarle a esa persona su anécdota. Eso no quiere decir que Mocoa esté mal atendido. En materia de seguridad igual. Tenemos, general Rodríguez, que hacer que nuestra capacidad de solucionar la anécdota evite el daño de la anécdota sobre una exitosa política pública.
Yo creo que ese es el verdadero reto. Y cierro agradeciendo su generosidad otra vez, general, por sus comentarios, que son recíprocos. Y ya que usted mencionó a Alberto Lleras, déjeme recordar qué cosa, o una de las cosas que dijo aquí, que es de lo que más me enorgullezco como ministro de Defensa en estos casi 2 años. Dijo Lleras Camargo: recuerden los colombianos que nuestra fuerza pública no es una horda armada de bandidos, sino un respetable mandato ciudadano. Muchas gracias a todos.